Mi dulce Audrina, por Virginia Andrews. Argumento. Una novela que hay que escuchar detenidamente mientras vas disfrutando de las intrigas que ella va tejiendo y que la protagonista poco a poco se encargará de desenmarañar. ¿Por qué Audrina no recuerda bien su pasado? ¿El tiempo pasa muy rápido o ella no siente el correr del tiempo? ¿Su cerebro en verdad es como un queso lleno de agujeros? ¿Por qué se siente salvada al sentarse sobre esa silla y al mecerse los rayos de luces de los prismas le traen recuerdos como en flashback? Y su carga emocional más fuerte es la de intentar hasta el hartazgo en no igualarse a esa Audrina de la que le han platicado, la anterior, la mala. Ella siempre debe ser para su padre la dulce Audrina. Le han enseñado que afuera, allá lejos de la protección de la finca, se encarna el mal y el bosque es un peligro latente. Pasan los años y Audrina poco a poco en una actitud de rebeldía va liberándose del patriarcado. Es así que Audrina descubre del amor y el sexo debido a la influencia que le imprime su primavera, con sus obtenidas clases, con las pocas veces que sale de su guarida. Es así que poco y lentamente Audrina va descubriendo en vida propia lo que le han inculcado que es malo. Llena de confusiones, va armando un gran rompecabezas que hay en sus vagos recuerdos. Así descubre la verdad, que el lector podrá sorprenderse con el final que la autora ha destinado a su obra, realmente sorprendente y lleno de emociones. Primera parte, capítulo 1, Whitefern. Existe algo extraño respecto de la casa donde me crié. Había sombras por los rincones y susurros en las escaleras, y el tiempo resultaba tan irrelevante como la honradez, pero no podría decir de qué se trataba. Había una guerra en marcha en nuestra casa, una guerra silenciosa en la que no sonaban cañones, y los cuerpos que caían eran solo deseos que morían, y las balas eran únicamente palabras, y la sangre que se derramaba era siempre llamada orgullo. Aunque nunca había acudido a la escuela y ya tenía 7 años y era tiempo de que fuese, me parecía que lo conocía todo acerca de la guerra civil. A mi alrededor, la guerra civil aún se agitaba, y aunque el futuro pudiera extenderse por delante durante miles de millones de años, era aún la guerra lo que nunca olvidábamos, puesto que nuestro orgullo había sido lastimado y nuestras pasiones aún subsistían. Habíamos perdido la batalla mejor ganada por el bando contrario, y tal vez fuese esto lo que todavía nos seguía doliendo. Mamá y mi tía Elsbeth siempre decían que a los hombres les gustaban las discusiones violentas acerca de las guerras, en vez de sobre cualquier otro tópico, pero si existían algunas otras guerras de cualquier clase e importancia, no discutían jamás de ellas en nuestra casa. Papá leería cualquier libro, vería una película u otra, recortaría cualquier foto de revista que representara la guerra entre hermanos, aunque sus antepasados habían luchado contra los de mi lado materno. Había nacido yanqui, pero era sudista de corazón. Durante la cena contaba una y otra vez las intrigas de las largas novelas que había leído acerca del general Robert E. Lee, y nos proporcionaba horrorosos relatos de las sangrientas batallas. Y si bien la mayor parte de lo que leía me encantaba, no agradaba en absoluto a mi tía, que prefería la televisión, o a mi madre, a la que le gustaba más leer sus propios libros, alegando que papá se saltaba las partes mejores, las que no cuadraban con unos jóvenes oídos. Aquello significaba mis oídos y los oídos de mi prima Vera. Aunque casi todo el mundo creía que Vera era mi hermana, yo sabía que era la hija ilegítima de mi tía soltera, y que debíamos protegerla del desprecio de la sociedad, a través de hacer ver que se trataba de mi legítima hermana mayor. Yo había tenido una legítima hermana mayor, en efecto, pero había muerto antes de que yo naciera. Su nombre era el de Audrina, y aunque ella llevaba muerta mucho tiempo, todavía seguía presente. Mi papá nunca olvidó a la primera y mejor Audrina, y aún confiaba en que algún día yo sería tan especial como ella lo había sido. A mi prima Vera le gustaba que la gente creyese que era mi hermana. No conocía su verdadera edad, pues siempre se había negado a contármela. De lo único que se hablaba durante todo el tiempo era de mi edad. Vera se jactaba de que podía tener cualquier edad que desease, 10, 12, 15 años, incluso 20. Con unas pocas elegantes y sofisticadas posturas, resultaba muy cierto que cambiaba sus modales y expresión. Podía parecer muy madura o muy infantil, según cuál fuese su humor.
Le gustaba ridiculizarme porque yo me mostraba tan insegura acerca de la edad. A menudo, Vera me decía que yo había salido ya perfectamente crecida de un huevo gigante de avestruz, a la edad de 7 años. Siempre decía que había heredado aquel famoso hábito de dicha ave consistente en clavar su cabeza en la arena y pretender que nada en el mundo iba mal. No sabía nada acerca de mis sueños y de las tristezas que aquello me causaba. Desde el principio supe que Vera era mi enemiga, aunque pretendiese ser amiga mía, pese a que deseaba que fuese mi amiga de la peor forma posible. Sabía que me odiaba. Estaba celosa porque yo era una Audrina y ella no lo era. Oh, cómo deseaba que a Vera le gustase y me admirase, como a veces realmente me gustaba y la admiraba. También la envidiaba, porque era normal y no debía intentar ser igual a nadie que ya estaba muerta. A nadie le parecía importar si Vera no era especial, a nadie, excepto a Vera. Ella estaba orgullosa de decirme que yo tampoco era nada especial, sino que meramente resultaba extraña. A decir verdad, pensaba que había algo realmente extraño también en mí. Me parecía que era incapaz de recordar cualquier cosa sobre mi infancia. No podía recordar nada sobre el pasado, lo que había hecho la semana anterior o incluso el día antes. No sabía cómo había aprendido las cosas que sabía o por qué me parecía conocer algunas cosas que no debería saber. La enorme cantidad de relojes que se hallaban esparcidos por toda nuestra gigantesca casa aún me confundían más. Los relojes del abuelo en los vestíbulos tocaban a horas diferentes. Los cucús en sus relojes suizos de madera entraban y salían de sus puertecitas adornadas, cada uno de ellos contradiciendo a los demás. El fantasioso reloj francés en el dormitorio de mis padres hacía ya mucho tiempo que se había parado, a medianoche o a mediodía, y un reloj chino atrasado. Para mi gran consternación, aunque los busqué por todas partes, no había calendarios en nuestra casa, ni siquiera anticuado. Y los periódicos nunca llegaban el día en que debían hacerlo. Nuestras únicas revistas eran unas cuantas viejas, amontonadas por los armarios, escondidas en el desván. Nadie tiraba nada en nuestra casa, se guardaba, se salvaba para nuestros descendientes, para que pudieran venderlo un día y hacer una fortuna. La mayor parte de mi inseguridad tenía que ver con la primera Audrina, que había fallecido exactamente 9 años antes de que yo naciera. Murió de modo misterioso en los bosques después de que unos chicos crueles y sin corazón la hubiesen mancillado de una indescriptible manera, y a causa de ello se suponía que nunca debía entrar en los bosques, ni siquiera para ir a la escuela. Y los bosques nos rodeaban por todas partes, casi acariciándonos. Nos abarcaban por 3 lados y el río Laile por el cuarto. Para ir a cualquier sitio había que atravesar los bosques. En nuestra casa aparecían fotografías de la primera y mejor Audrina por todas partes. En el escritorio de papá había 3 retratos enmarcados de ella, a las edades de 1, 2 y 3 años. No se veía ni una foto mía de bebé, ni una sola, y eso dolía. La primera Audrina había sido una niñita muy guapa, y cuando miraba sus fotografías me sentía extrañamente encantada, deseando ser ella tan crudamente que me dolía por dentro. Deseaba tanto ser aquella Audrina como ser amada, en especial cuando contaban cómo había sido, y entonces, de nuevo, de una forma contraria, deseaba más que nada ser yo misma, y por mis propios medios ganarme aquel amor que sentía me era negado. Oh, los cuentos que papá me contaba acerca de las maravillas de su primera hija. Todo cuanto decía me hacía saber que yo no era la mejor Audrina, no aquella perfecta y especial, sino solo la segunda y al mismo tiempo inferior. Mis padres conservaban el dormitorio de la primera Audrina como el relicario de una princesa muerta. Lo habían dejado exactamente igual que estaba el día que se enfrentó con su destino, aunque nunca me lo habían explicado con detalle. Aquella habitación estaba tan llena de juguetes que parecía más bien un cuarto de juegos que un dormitorio. La misma mamá limpiaba aquella estancia, aunque odiaba las tareas domésticas. Solo ver el cuarto me hacía percatarme de que nada había sido demasiado bueno para ella, mientras mi habitación carecía de estantes para juguetes y de su vasta exposición de cosas para jugar. Me sentía engañada, como privada de una auténtica infancia. Audrina, la primera y mejor, me había robado mi juventud, y todos hablaban tanto acerca de ella que no podía recordar nada en absoluto sobre mí misma. Creía que era por culpa de ella por lo que mi memoria estaba tan repleta de agujeros.
Papá había tratado de rellenar aquellos agujeros haciéndome sentar en la mecedora de mi hermana, meciéndome y cantándome hasta que me convertía en el vacío cántaro que se llenaría con todo. Deseaba que me llenase con los recuerdos de ella y que atrapara sus especiales poderes, dado que estaba muerta y ya no los necesitaba para nada. Y por si un solo fantasma no fuese suficiente, teníamos un segundo que llegaba todos los martes a las 4, la hora del té. Llamábamos a las apariciones de aquel día de tía Mercy Mary. Se sentaba al piano ante su fotografía en blanco y negro con marco de plata, con su gordezuelo rostro sonriendo en una vacua sonrisa y sus pálidos ojos azules mirando hacia adelante, como si pudiera vernos, cuando en realidad no podía. Estaba muerta y sin embargo no le estaba igual que mi difunta hermana. Mi tía y mi madre hablarían para tía Mercy Mary y a través de ella liberarían todo aquel veneno que retenían y ahorraban para la hora del té, de forma verdaderamente extraña. Mi prima Vera disfrutaba con aquella hora del té de los martes, hasta tal punto que buscaba cualquier excusa para hacer novillos en la escuela y poder estar allí y escuchar las cosas espantosas que mi madre y su medio hermana se dirían la una a la otra. Eran hermanas Wildfire, y hacía ya un tiempo muy remoto aquello había significado algo maravilloso. Ahora reflejaba algo triste, pero nunca me dirían exactamente de qué se trataba. Hacía muchísimo tiempo los Wildfire habían sido la familia más notable en esta parte de la costa de Virginia, la que proporcionaba al país senadores y vicepresidentes, pero habían perdido el favor no solo de los naturales, sino de cualquiera, y ya no éramos honrados o ni tan siquiera respetados. Wildfire Village se encontraba a 25 kilómetros de camino por una solitaria carretera comarcal, pero raramente acudíamos allí. Era como si mucho tiempo atrás se hubiese declarado alguna guerra, y en nuestro castillo, como a papá le gustaba llamar nuestra casa, éramos odiados por los siervos de las tierras bajas. Si a cualquier lugar en nuestra vecindad podía llamársele tierras altas, era la pequeña colina en la que se asentaba Wildfire. Papá tenía que conducir 45 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta desde su oficina de agente de bolsa. Todos los amigos que teníamos vivían en la ciudad. Nuestros vecinos más cercanos se encontraban a casi 20 kilómetros de distancia en coche y a unos 8 a vuelo de pájaro. Papá se llevaba al trabajo nuestro único coche, dejándonos a todos sin medios de transporte. Con harta frecuencia mi tía Edbert se lamentaba del día en que había vendido su cochecito para comprarse el televisor. Papá se llenaba